Hola, buenas noches. Es un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes este momento. Una alegría compartir la mesa con el doctor Quintana. Y quiero agradecer en especial a la Comisión de la Asociación de Psicogerontología por generar mes a mes estos encuentros bajo esta temática, envejecimiento y vejez, y abordarla desde tantos distintos aspectos y compartirla y abrirla al público. Para esta ocasión escribí un texto, un pequeño texto, el cual pretende dar cuenta que no hay una sola manera de transitar un duelo, de que existen tantas como tantas singularidades hay. Lo titulé Las 1000 maneras de transitar un duelo. Se los voy a leer. Al morir su madre, Roland Barthes comienza a escribir un diario de duelo. Para ello prepara su material. Escribe sobre papeletas que él mismo recorta a partir de hojas de papel estándar que a su vez están cortadas en 4 a modo de fichero. A veces lo hace en tinta, a veces en lápiz. Mientras que escribe su diario no deja de producir textos, conferencias y artículos, todos ellos bajo la marca del duelo por la muerte de su madre. No estoy de duelo, estoy afligido, decía. Por otro lado, Yoko Ogawa, escritora japonesa, escribe una novela titulada El anular. La historia trata de una chica que pierde su dedo anular izquierdo en la fábrica de gaseosas donde trabajaba. Se le aparece un síntoma. No puede tomar más ninguna gaseosa. Si lo hace, siente que un trozo de carne viva toca su lengua. Al tiempo, comienza un nuevo trabajo como secretaria en el laboratorio del señor de Shimaro. Allí se reciben y conservan todo tipo de objetos. Preciosas mercancías las llama su jefe. Objetos que les son significativos para alguien. ¿Qué hacen con ellos? Los naturalizan y los convierten en especímenes. Por ejemplo, una mujer lleva un frasco que contiene 3 champiñones sumergidos en una solución transparente. Esos 3 champiñones representan para ella a sus padres y su hermano muertos en el incendio de su casa. Los clientes dejan sus objetos y nunca más vuelven por ellos. ¿Por qué?, pregunta la secretaria. Porque nadie trae objetos para recordar con más nostalgia. El espécimen representa algo que buscamos encerrar, separar y terminar, le dice el jefe. Es en ese momento que la chica se levanta de su silla y decide traspasar esa puerta que tantas veces vio pasar a los clientes. Entrar en ella y llevar su dedo anular para naturalizarlo y convertirlo en espécimen. El que está de duelo está habitado por aquello que perdió, aunque no todas las pérdidas enlutan a alguien, no todas las pérdidas son iguales, solo aquellas que se llevan una pequeña parte de sí, un pequeño trozo de sí, y por consiguiente, de ti y de mí, pero en tanto tú y yo siguen siendo en sí distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que ha muerto se ha llevado consigo en su muerte un pequeño trozo del vivo. Eric Clapton, el guitarrista inglés, tras la muerte de su pequeño hijo, crea la canción Tears in Heaven, que se traduce como Lágrimas en el cielo. Supongo que muchos de ustedes la conocen. Interpretarla para él es comunicarse con su hijo con una única pregunta. ¿Se van a volver a encontrar? La canta por años, hasta que un día deja de hacerlo. Suelta la pregunta, ¿ya no busca el encuentro con su hijo por esa vía? Un padre que deja mensajes en el contestador telefónico de su hijo muerto para luego comenzar una serie de cartas dirigidas a él que dicen así: hablando de ti, evocándote, espero que vivas algunos años más de otra forma. Le confiere de esa manera otra forma a su hijo. Una hija que escucha la voz de su padre, en un sueño pidiéndole que venda la casa. Lo hace a manera de mandato. Seguramente en vida no lo hubiera escuchado. Una nieta que lleva los zapatos de la abuela para que siga recorriendo el mundo, como modo de prolongar su existencia, haciendo algo que la difunta no puede hacer más. Consumar el duelo, entonces, es una forma de sobrevivir aun cuando se muestra a modo de acto sintomático. Dicho de otra forma, se hace acto a través del síntoma. Estas últimas 3 historias provienen de un libro que se llama La salud de los muertos, que lo recomiendo, que es de Vinciane Desprez. Sigo.
Un esposo que diariamente se ocupa de mantener la casa en el mismo orden que lo hacía su esposa y cocina cada día lo que ella cocinaba. Una manera de continuar, de heredar y prolongar la existencia de la esposa. Vidas en curso, la de los vivos, pero que fueron cambiadas creando algo nuevo entre el fallecido y el que ha quedado con vida, mezclándose, confundiéndose. ¿Qué mantiene a los vivos y a los muertos juntos? Una madre que pierde a sus 2 hijos y recita cada mañana una oración. Debo seguir adelante, la vida sigue, no me queda otra. Esa es la única posibilidad que encontró. No le queda otra más que seguir adelante. Una viuda con principio de Alzheimer que pregunta todos los días si su esposo está bien allí y señala el segundo piso de la institución donde vive. Por mucho tiempo se le trataba de explicar que él ya había fallecido. Ella escuchaba la noticia cada vez como si fuera la primera vez y lloraba desconsolada. Se le comienza a responder de otra manera. Se le dice que él está muy bien allí, en el segundo piso. Ella queda tranquila, mirando hacia arriba, pero con el paso del tiempo no volvió a preguntar. Hay situaciones en que el dolor hace algo con la persona. A muchos de los que están en duelo les pasa que creen recibir señales o signos, por ejemplo, una ventana que se abre, un pantalón que cae del vestidor, un apagón de luz justo cuando recordaba algo del fallecido. Símbolos, signos que se tornan insignificantes. El doliente le otorga a cada señal un significado o una interpretación. No hay una sola manera de transitar un duelo. No hay prescripción, ni recetas, ni siquiera la creada por Freud, la de sustitución del objeto perdido o la de elaboración o trabajo del duelo. El agujero sigue siendo agujero. El objeto perdido ni se sustituye ni el duelo se elabora. El duelo no es disciplinable. El duelo entonces es la forma en que el vivo tiene de salvarse. Cada carta, cada canción, poema, flor, ofrenda, espécimen, objetos naturalizados, rituales, etc. ¿Es una forma de darle existencia al muerto? En estos tiempos, para la sociedad en general y también para los viejos, la muerte en la etapa del envejecimiento es esperable, aceptable. Aunque no deja de impactar ni de afectar, antes no era así. Antes morían los niños, los soldados, los jóvenes. En la actualidad existe otra manera de relacionarse con la muerte, con los duelos y el dolor. Hay determinados duelos para los cuales hay sentidos coagulados, es decir, se imponen significados, sin tener en cuenta la singularidad de cada pérdida y de cada doliente. Han oído las frases como, lo peor que te puede pasar en la vida es perder a un hijo, ¿verdad? Sentencias, al fin y al cabo. En el hogar de ancianos donde trabajo viven 85 residentes, todos con la certeza de que la muerte está cerca, de que el final está cerca. La institucionalización en sí misma da cuenta de la proximidad al fin de la vida. Todos ellos llevan la carga de sus muertos y de sus pérdidas. Para ello, la institución le otorga un lugar privilegiado a la palabra, para escuchar lo que el sujeto tenga para decir sobre sus duelos, sus pérdidas, su envejecimiento, sus avatares, su subjetividad en relación al envejecimiento, lo subjetivo en relación al envejecimiento, su institucionalización, escucharlas para poder hacer algo con eso, acompañar. En el día a día se apuesta a otra cosa, se piensa en la vida y se la vive. No damos prescripciones, ni siquiera les decimos cómo deben vivir su última etapa. Les proponemos un ambiente de vitalidad, movimiento, actividad, con proyectos, donde la muerte también tiene su lugar. Esa es la postura institucional. Cada uno es libre de poner a jugar su existencia de la manera que quiera o pueda. Con la muerte es parecido. Hay cierta libertad en ello. Por el lado de la medicina existe la posibilidad de firmar el consentimiento anticipado. Esto les da la seguridad de que no se le harán maniobras médicas de resucitación. Por otro lado, hay una posición subjetiva que cada uno tiene o adopta frente a la muerte. En ese caso, se intentará que su muerte sea lo más digna y amable posible, que pueda despedirse si quiere, que coma sus manjares, que hable, que diga todo lo que se le ocurra, que se le permita historizar, gritar, perdonarse, perdonar, decir y decirse. Otorgarle un espacio para el decir,
tomarle de la mano, hablarle al oído, escuchar su historia, reflexiones, mirar para atrás y decir de eso. Acompañarnos en su muerte para que sea la menor soledad posible. Hay un mito en el hogar de ancianos alrededor de las muertes. Dicen que se suceden de a 3. Algunas son previstas, otras son repentinas. Las últimas, las que no se esperan, impactan mucho más. Cuando suceden, se procura que no pasen desapercibidas, porque cada muerte es significativa. Se les da un lugar, se les anuncia en privado a uno por uno de aquellos implicados con la persona. Se acompaña a la familia, se les da privacidad para despedirse. Se pretende que nadie se acostumbre a ello, a la muerte, al olvido. Como institución, decidimos seguir el juego del deseo de cada uno, porque la existencia de ellos pasa por los pequeños detalles y es nuestro trabajo escucharlos. Voy a terminar con una frase. El hay que, por sí mismo, es un obstáculo para el duelo como acto. Los seres cuya muerte nos ponen de duelo son precisamente aquellos que tienen el estatuto de seres irreemplazables. Esto es del libro Contra la eternidad de Jana Lush, psicoanalista. Gracias. Esto se los voy a hacer llegar para que lo puedan circular con quien deseen, pero tiene que ver con reacciones que se generan a partir del duelo. Y entonces empezamos a desarrollar, o empecé a trabajar más bien, algo que llamo tanatología comunitaria. Y la defino como el conjunto de estrategias para afrontar las consecuencias personales de la experiencia de muerte de seres cercanos, aplicadas a un nivel de intervención colectiva definida por límites espaciales, temporales, culturales y simbólicos colectivamente compartidos, pero con límites psíquicos comunes a los integrantes de esta comunidad. Y esta propuesta de trabajarlo así surge de la psicología comunitaria, concretamente en casos de desastre y eventos violentos en zonas rurales. Indirectamente me tocó estar vinculado, por ejemplo, a la guerrilla, al EPR, en una zona comunitaria donde yo trabajaba en las costas de Oaxaca, donde vivimos muchos ciclones, desastres como explosiones, no se diga inundaciones, etcétera. Entonces, ahí nos fuimos encontrando con un ambiente rural, costero, para pensar diferente el duelo. Y esto nos lleva a revisar esta conceptualización de la muerte como hecho, como suceso, como evento, como dato, como acontecimiento o como acto. Es decir, tenemos que tener cuidado de qué estamos entendiendo por muerte, y uno de los elementos que yo retomo es saber, ¿es un hecho? ¿Me estás hablando de un dato, de un acto, de un suceso? ¿De qué estamos hablando? Y es recomendable empezar a diferenciarlo por las implicaciones que tiene. Y por supuesto que esto lleva a unos supuestos sobre la muerte. Y aquí, perdón, pero son las cosas sobre las que trabajo, y una de ellas es que se muere en la forma, el momento y la manera que corresponda a cada quien. No creo que estemos predestinados, pero sí construimos nuestra forma de morir. No importa si es por muerte accidental, por asesinato, por suicidio o por muerte natural. Y esto lo trabajé con el personal de salud en los hospitales, acá en México. La muerte avisa. En los centros gerontológicos es muy común oír que adultos mayores nos empiezan a hablar que soñaron con seres queridos, que hay gente que los ha ido a visitar y nadie más los ve, que los sueños les avisan de que algo sucede, en fin, se da una serie de sucesos raros, que no tienen nada de misterioso, ni de macabro, ni de lúgubre, lo ubico dentro de los estados alterados de conciencia. La muerte es una experiencia personal, pero no necesariamente se muere solo. Por eso hablaba de las muertes en serie.
La muerte de una persona evidencia la naturaleza real de sus relaciones interpersonales en vida. A mí, yo he estado trabajando con mujeres mujeres adultas mayores. Perdón, haya abierto un iPhone. He trabajado con mujeres adultas mayores dedicadas al trabajo sexual y me ha tocado encontrarme con casos en los que fallecen y ante la tumba, ante la fosa más bien, porque también es tumba, ante la fosa, bajando el féretro, se destapan toda una serie de cosas y por eso digo que pone en evidencia la naturaleza real de sus relaciones interpersonales. Voy a plantear esta idea que puede que choque mucho, porque no me extrañaría, pero la persona elige tanto el momento de nacer como el momento de morir. Lo dejo para que lo piensen, pueden estar no de acuerdo con esta idea, pero los casos y las instancias que me ha tocado recibir profesionalmente me permiten formular estas ideas, además de lo que se dice en la literatura especializada. La muerte tiene también un comportamiento a través de experiencias cercanas a la muerte, como vida después de la vida y vida entre vidas, de lo que ya se empieza a hablar mucho. La muerte asociada a eventos significativos, un fenómeno muy particular que se da mucho en hospitales, es el desamparo aprendido, un estado psicológico que puede ser mortal por sí mismo, las muertes en serie y las muertes colectivas. Y también tomamos en cuenta la muerte natural, la muerte accidental, violenta y por suicidio, con toda esta idea de los sueños premonitorios. Y hay una periodista que se apellida Andrau. Esta periodista se dedicó a buscar patrones en las muertes que sucedían en Europa, en algunas ciudades que recorrió en Europa. Y a ella le llamó la atención que la forma en que sucedían reflejaban que las muertes parecían cumplir una regularidad. Y ahora yo estoy convencido de eso. A veces la muerte parece anticipar una señal que se dirige la mayor parte de las veces a los allegados antes que al directamente amenazado. Y esto me permitió elaborar un esquema de trabajo, una pauta de trabajo, cuando me enfrento a situaciones en las que la gente está atorada en los duelos. Andrau se plantea la pregunta de si aún así, con todo lo que podía cambiar el suceso, la muerte, aunque se anticipe, no se sabe si sería posible cambiar su presencia. También observó dos resultados, que en aldeas o lugares pequeños, y esto también me tocó corroborarlo, se dan muertes consecutivas, donde todo el mundo se conoce y donde pueden morir varias personas nada más de viejos, y la experiencia, o sea, la mía, coincide con esto, y la muerte se anticipa a través de presentimientos, sueños, comentarios o sucesos poco comunes, y ahí está la clave. Este trabajo de Greenberg, que trabajó en un laboratorio de psicología de la UNAM, él y yo comentamos esto. Él trabajaba con chamanes, con monjes tibetanos, con monjas de distintas congregaciones religiosas, donde hizo estudios sobre los efectos de la meditación y la oración. Él realizó una estrategia de trabajo cuando tuvimos en México el terremoto del 85, para dar soporte a la gente que había vivido la pérdida de familiares por el terremoto. Desgraciadamente, Andrau, en su línea de trabajo, reportaba casos, pero no daba evidencia estadística de esto, ¿no? Esto nos lleva a un duelo en vínculos y en el núcleo familiar, reconociendo que el vínculo es la unión cargada de sentimiento que conecta a las personas de forma saludable o disfuncional. No todo vínculo es saludable. El duelo no se da en situaciones de desvinculación. Si no hay relación con nada, las pérdidas no nos afectan. El vínculo es un recurso de control al interior de la familia y el vínculo compromete el tiempo, el espacio y los roles que se tengan en la familia.
El duelo y los vínculos en el núcleo familiar también se vieron presentes, afectados por la pandemia de la COVID, y permitió identificar las alianzas y nexos, diferenciados y no diferenciados, que existían, a diferenciar las individualidades de cada integrante de la familia. No todos los vivieron igual, por supuesto, a identificar el peso y la historia familiar y las relaciones transgeneracionales, y a poner límites a los compromisos asumidos en la familia y con la persona fallecida, y a reconocer los mecanismos de control con los que se contaba la familia, y se explicitan nuevas relaciones familiares. Desde esta perspectiva y con todos estos antecedentes, perdón si voy muy rápido, pero sé que tengo tiempo limitado y como no conocía la dinámica, quiero abordar lo que me interesa compartirles. Entonces, el duelo es un proceso de adaptación emocional, fisiológico, psicológico y social, que sigue la pérdida de una persona, animal, objeto o evento significativo y que reorganiza la estructura psíquica. Es una reacción emocional, vivencial y de comportamiento ante la forma de pérdida, sufrimiento, aflicción y confrontación a nuevas condiciones cuando el vínculo se rompe y deja de ser correspondido. En este sentido, yo creo que hemos cometido un error al ver la muerte. Muere la persona, pero también su sistema de relaciones se trastoca. Y eso es lo que pocas veces abordamos desde lo que me ha tocado ver. Nos centramos en el duelo por la persona fallecida, pero el sistema se resignifica, se modifica, se reelabora también a sí mismo, ¿no? Y a esto me refiero con que el proceso de duelo implica la reorganización de un sistema con redes interpersonales reestructuradas. Esto implica dejar de pensar la muerte como un evento que afecta solamente a la suspensión de funciones vitales del organismo de una persona. Y en la muerte, un organismo pierde funciones, pero un sistema de relaciones pierde a uno de sus componentes que le da organización, dinamismo y sentido. El duelo se va gestando a lo largo del curso de vida, y ojo, curso de vida, ya como hoy se le puede ver desde un enfoque conceptual, de un origen afectivo y vivencial con su propia carga cultural, y por eso pongo el asterisco, porque mi experiencia en América Latina es que de repente hablar el tema de la muerte no es del todo aceptable entre compañeros. Donde estoy trabajando, estamos impartiendo un curso para las Américas, y hay un director de un centro gerontológico de larga estancia que vivió en México, vivió en Michoacán, donde la ofrenda de muertos es una tradición de mucho arraigo, y él me dice que no lo tolera. Estuvo viviendo acá 6 años, y estos temas le hacen ruido. El duelo no es racional o lógicamente elegido, y bueno, se conjuntan una serie de sensaciones que movilizan al organismo y las experiencias definidas. No, tengo el... Y esto es lo que yo les quería compartir. A ver. Revisando los eventos no convencionales, de los que, por cierto, Jung habla mucho, la sincronicidad. Revisando el trabajo de Greenberg, revisando lo que es el enfoque sistémico y la terapia Gestalt, encuentro ciertas consistencias, y para mi sorpresa las neurociencias le empiezan a dar sustento. Y esto es lo que les quería compartir, porque esto es lo que me parece que si buscaban como elementos que les permitieran abordar, yo les colaboro con esto. Esto lo publiqué por allá por el año 2015, y se trata de lo siguiente. Hay un evento desencadenante, se da en algún lugar, en algún momento, que lanza una señal que se asocia a una vinculación de la persona. Estas vinculaciones generan una respuesta que inducen un cambio en la relación y convivencia personal, que no siempre son entendidas. Entonces hay un resultado. Por un lado, la sorpresa de lo que pasa, y el otro, la muerte en sí. Entonces, el sentido de la muerte y eventos no convencionales o epifenómenos
toman sentido aquí, y el duelo de sus diversos tipos de expresiones se empiezan a manifestar. ¿Qué hago con esto? Cuando la gente viene a mí, afectada por condición de duelo, me apoyo en estos elementos a partir de la información que les he compartido y les pongo un caso. Me han tocado muchos. En el hospital incluso me permitieron grabar sesiones con los pacientes y con el personal. Y este caso me llegó a la clínica universitaria y era una madre de 27 años que tenía un bebé de casi 3 años, 2 años, 8 meses, 9, que tenía cáncer. Y fue a consulta por el duelo de haber perdido a su bebé. Ella relató que su bebé tenía un tratamiento que ella siempre trató de cumplir. Y hace casi un mes iba a llevarlo a consulta y en la tarde previa, casi para dormir, el bebé le pidió que lo subiera a su recámara para ver las palomitas. Este bebé tenía su recámara con una ventana que daba al jardín de su casa y había un árbol y la madre lo cargaba mientras veía cómo las palomas llegaban al árbol de su casa. Él se quedó dormido en brazos de su madre. Al otro día, para empezar, esto no lo había hecho el bebé antes. Veía las palomitas, se iba a su cama, cenaba, pero ese día en lo particular le pidió a su mamá que lo subiera a ver las palomitas. Y al otro día su madre lo despertó para su consulta y entonces el bebé le pidió que lo dejara despedirse de sus juguetes. Entonces lo carga la mamá y va a su cuarto, tiene su mueble de sus juguetes y el bebé le decía, adiós, osito, adiós, cochecito, hasta luego, pelota. Nos vemos luego, conejito, y así sucesivamente. Llega a consulta y ese día el bebé fallece. Se trabajó la idea de que se tomara la posibilidad de que el bebé supiera que su muerte estaba cercana y cerró ciclos. Y esto le dio sentido a su madre. Cuando empezamos a trabajar esto, y en el terremoto del 2017 tuvimos una experiencia muy interesante con una exalumna mía, aquí se cayó una escuela y ella me llamó para decirme, ¿qué cree, profesor? Tuve que atender a varias mamás de los niños que murieron en esa escuela y su modelo nos fue de utilidad. Sobre todo porque en la parte final se cierran los ciclos. Hay una serie de desencadenantes del duelo y que no siempre son revisados. Por ejemplo, me doy cuenta que la gente vive poniéndole condiciones a la vida, le exige todo, le pide todo, se compromete con poco, busca tener control y evita reconocer los avisos de la muerte. Y viven mucho en esta trampa de pasan las cosas porque son así, la trampa del razonamiento. Hay una serie de tipologías del duelo y nosotros trabajamos concretamente dos: el duelo colectivo y el duelo colectivamente compartido, y bueno, un tercero que es el duelo a la distancia en tiempo o espacio. Cuando les pase la información, esta página también tiene otro listado de tipos de duelos. El duelo colectivo lo trabajamos desde el trabajo comunitario y de proceso de grupo, y donde veíamos el duelo colectivo suelen ser el que tienen familiares y amigos quienes perdieron a alguien en común, lo cual genera un nexo entre ellos, el tener alguien en común. Pero en el caso del duelo colectivamente compartido, como nos pasó con la pandemia y con otras catástrofes o desastres, es un conjunto de personas que sufren la pérdida de alguien conocido en común. Se da en personas sin vínculos sanguíneos, generalmente entre comunidades que perdieron a alguien de sus miembros, aun cuando no lo conozcan personalmente, como figuras públicas o vecinos, o muertes en casos de desastre. No me enchufas esto, por favor. Saca el cargador. Y por supuesto, el duelo a distancia tiene que ver con que no se podía tocar el cuerpo, no se podía estar en el hospital viendo al familiar, lo veían separado, tenían que comunicarse a través del celular,
Y este duelo se presenta en condiciones en las cuales no se tiene este contacto directo con la persona fallecida o con sus restos, porque entraba una persona viva y les entregaban cenizas, ¿no? Se presentan en casos de migración, epidemias o eventos de violencia social como las guerras, que impiden la comunicación entre la persona en riesgo de fallecer, y se diluyen los límites de tiempo y espacio cargados de sentimiento. ¿Cómo podemos entonces abordar esto? Para empezar, el propio personal de salud, incluyéndonos nosotros, debemos reconocer nuestros alcances y limitaciones. Se debe recibir capacitación para leer los escenarios de los casos que se puedan atender. Diferenciar las individualidades de las personas involucradas en el fallecimiento. Identificar señalando el peso de vivir una vida en condiciones. Reconocer los cambios no esperados en el entorno. Explorar señales de anticipación físicas, sociales o psíquicas. Y minimizar la saturación del entorno ambiental. Yo le suelo decir al personal de salud para las Américas o los hospitales donde estoy, háblenme de lo que no se atreven a hablar y puede que no sea que les permitan hablar. Y en los temas son muy interesantes. Y bueno, se activan las redes de apoyo social, se promueven las acciones que compiten con los desencadenantes negativos, se da permiso a las separaciones, se recuperan los recursos y creencias personales, se reorienta la creencia espiritual, se compromete a la persona doliente con acciones biofílicas, se la asocia con lo vivo, y por supuesto contamos con el apoyo de recursos tecnológicos. Pero hubo algo que pasó. A partir del trabajo comunitario y durante casi 7, 8 años, hicimos un seguimiento de lo que pasaba con ofrendas de muertos. Este es un evento anual. Se los comparto sabiendo que ustedes podrían retomar un tanto como la propuesta, no como la ofrenda de muertos. Yo sé que lugares como Colombia, Bolivia, hemos estado trabajando con compañeros de Bolivia, que algunos de ustedes conocen, y allí hemos visto compartir también Guatemala, no se diga. Entonces, hay un ritual que cumple un patrón y que se enriquece con las estrategias de terapia de arte. Todo esto que ven ustedes aquí es una ofrenda de muertos que armábamos en la clínica universitaria y todo lo que ven lo hizo la gente que lo montó. Pequeños cráneos de tela relleno de algodón, flores de papel, mantas, papel picado, en fin. Esto nos llevaba a reconocer un duelo sano, con un tiempo y un espacio para la expresión emocional, el reconocimiento de emociones, de redes de apoyo, de aceptación del cambio, pero también hay un duelo patológico, dura más, se experimenta en soledad, hay sentimientos intensos de falta, hay una sensación de que el tiempo se ha detenido, en fin. Y entonces hay unas distintas facetas del duelo, hay distintas formas de llevarlo. Aquí está la negación, la confusión, el coraje, la culpa, la soledad, el alivio, el restablecimiento, o lo que dice William Worden, en el que señala que se recolecta emocionalmente al fallecido y se continúa viviendo, ¿no? Tenemos 5 minutos. Me veo en un aprieto porque entonces voy a reducir mucho está esto. bien. No entendía que era hasta las 6, bueno, hasta las 7, de hecho, para ustedes. Pero bueno, no hay problema. Esto se los voy a hacer llegar. Y aquí hay una fase de estudios que cumplimos en el artículo que publicamos, donde empezaba con una evaluación, una calendarización de las actividades. Esto fue lo que estuvimos trabajando. Había un prerritual para preparar lo que se pasaba. Se daba la preparación de la ofrenda. Había un cierre en el ritual de la ofrenda que se hace con un convivio con alimentos y con una ceremonia que se llama la prendida, ¿no? Todo esto era dirigido, nos poníamos de acuerdo y empezamos a ver qué es lo que se trabajaba. Y había una parte de secuencia y continuidad que nos permitía establecer indicadores verbales y no verbales, grupales e individuales, sobre los duelos.
Y por supuesto, encontrábamos que el ritual de la ofrenda de muertos constituyó un cambio de escenario y había un nivel comunitario que nos permitía trabajar colectivamente el proceso y se podía trabajar a nivel individual o colectivo. Pero hay una serie de elementos que me parece muy importante. Cuando lo vamos a trabajar a nivel individual o familiar, hay que reconocer qué finalidad se da, qué permiso se tiene, qué respeto, qué honestidad, qué agradecimiento y qué liberación. Y un recurso que trabajamos mucho a nivel individual como estrategia de trabajo es muy sencillo: una hoja con lápices de colores, lápiz o pluma, un cirio, una vasija, un incienso, y entonces hay un procedimiento de 5 fases. Se comunica a la persona en presente, en primera persona, en presente y de forma afirmativa. Se le expresan al difunto los puntos que habíamos señalado, y en el papel se le va a escribir o dibujar lo que representan estos puntos. Se le escribe al difunto lo que se desea, y al finalizar se coloca la hoja sobre un cirio y se quema. Este proceso tiene que ir dirigido internalizando el mensaje, dando permiso para que la persona se pueda retirar. Tiene implicaciones personales, como son reconocer la importancia del tiempo, la resignificación de la concepción del ritual, de compartir el duelo. Y bueno, este es un zompantli que está en la biblioteca del campus universitario donde estuve yo durante casi 40 años. Y es una construcción azteca formada de cráneos. El zompantli original se hacía con cráneos reales de gente que había perdido, que habían sido, que habían muerto en la guerra, donde se hacía ofrenda a los dioses. Y hay una calavera anacrónica a Freud, porque la ofrenda de muertos o el Día de Muertos se le regala a la persona un pensamiento, y un estudiante por allá por los 90 hizo una calavera anacrónica a Freud, y es una broma, es un chiste, es una risa sobre la muerte. No la voy a leer toda porque es un poquito extensa. Y nada más para que se den una idea, dice: de bien era nativo el analista, famoso por sus curas milagrosas, histeria, perversiones y otras cosas, sanaba con orgullo narcisista. Pacientes esperaban previa cita, beldades, hombres graves, sus mascotas, el alma ojalateada en 1 hora, y el mundo le aclamaba a ojos vistas. Y sigue la historia, y bueno, habla de los casos de Freud, de las condiciones que se veían, y bueno, terminaba señalando: la muerte se arrepiente hoy en la cripta, 50 años y Freud no la abandona, repite los trastornos ni Madonna, los casos más extensos de la historia. La muerte cierra ciclos. No morimos por casualidad. Morimos en fechas cercanas, significativas. Esto es impactante. ¿Quieren corroborarlo? Váyanse a los cementerios y vean en las tumbas las fechas. Sobre todo en las fechas familiares y las fechas colectivas, en las tumbas familiares y colectivas. Allí hay eslabones que se reflejan, y tenemos que revisar lo que hemos pensado sobre la muerte. En este trabajo que las publicaciones se plantea, la psique no está en el cerebro. Es un atributo de la naturaleza, no es una cosa, es atemporal, inmaterial. Jung había mantenido correspondencia con Pauli, uno de los padres de la física cuántica, era su paciente, y de ese libro, de ese intercambio de cartas, salió un libro que se llama Átomo y Arquetipo. Es impresionante lo que discuten, y me extraña porque en nuestra cultura latinoamericana no suele ser mencionado ese libro. Con esto prácticamente yo comparto lo que les he expuesto, y también reconozco que en los casos de demencia hay una resignificación de la muerte. También la gente con demencia muere vinculada a eventos significativos en fechas importantes. Y bueno, muchas gracias, deseo que descansen en paz y hasta luego, ¿no? Muy amables, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir para preguntas. Vamos a dejar de... Oh.
Perdón por la corretiza, pero es que no No, desconocía los perfecto. tiempos. No, más completísimo la presentación. No sé si alguien quiere generar alguna pregunta sobre la temática. Yo aprovechando un poco lo que comentaban, y creo que es una pregunta que capaz que es para los dos en su experiencia. Según como me da la impresión de que la complejidad de lo que implica el tema de la muerte está muy atravesada por dimensiones a nivel cultural, porque tú hablabas de cómo se vive la muerte de repente en México, que es muy diferente a cómo la vivenciamos en Latinoamérica, lo filosófico, lo religioso, y que cada uno van como interpretando, por un lado, la vida, pero al mismo tiempo también le dan como un sentido a la muerte, ¿no? Y en realidad eso nos permite también desde un punto de vista filosófico, religioso, ir pensando la muerte no como un absoluto, sino como un pasaje a alguna otra perspectiva. No sé cómo ustedes que vienen trabajando con el tema, cómo lo han vivenciado. No sé quién... Creo que No, pues depende. Elena, por Me favor. parece que es un pasaje muy subjetivo, ¿no? Sí. Sin duda, Ángel, me parece que es la cultura influye. No vivimos la muerte aquí en Uruguay de la misma manera que se vive en México. Tampoco, no sé si todos los mexicanos la viven de esa manera. Como no todos los uruguayos la viven de determinada manera. Creo que tiene que ver totalmente con la singularidad de cada uno, con la experiencia de cada uno, con lo que le ha pasado, con la historia de vida también de cada quien, con los encuentros que hayan tenido, con los acontecimientos que le hayan pasado. Yo no me animaría, quizás por mi formación, no puedo nunca hablar de universalidades, quizás por eso siempre me refiero desde la singularidad de cada uno y creo que desde ese lugar estuve hablando hasta ahora. Eso básicamente. Creo que hay gente que es más mística que otra, hay gente que se puede, para transitar sus duelos o cuando se acerca la muerte, pues recurre a lo religioso, recurre a Dios, recurre al misticismo, hay otros que recurren a la ciencia. Me parece que son pasajes muy de cada quien, pero creo que hay una diversidad en estos acercamientos. No sé si era por ahí, Ángeles, lo que ibas preguntando. Sí, Lo que ibas digo, diciendo. como para también pensarlo desde nuestro entorno, es decir, esa temática que a mí me da la impresión como que eludimos hablar de la muerte, como que la muerte no entra entre nuestros diálogos cotidianos, incluso cuando de repente una persona mayor va a hablar de la muerte, dicen, de eso no hables, es decir, como que hay siempre es decir, como que se intercepta el poder entrar y profundizar en el tiempo, cómo queremos morir, cómo, es decir, qué queremos, qué ritualidad queremos para nosotros una vez que no estemos en este plano o en este espacio. Y entonces creo que como que es decir, es importante poder hablar de cómo nos sentimos, de qué es lo que queremos, así como uno postula la importancia de hablar de lo que queremos en la vida, también es importante, y creo que hace un poco a lo que vos traías, Elena, de eso, ¿no? Es habilitar la modalidad de cómo uno desea la muerte, es decir, desea Sí. es decir, es vivir esa muerte. Sí, hay un punto en el trabajo que se hace en el hogar. Yo creo que todos, absolutamente todos, en algún momento hablan de su propia muerte. No es un tema que se hace públicamente, pero para eso están los espacios individuales de cada uno, y no hay, por eso digo que ya institucionalizarse es acercarse, es tener la certeza de que la muerte está cerca, de que hay una cercanía a la muerte. En algún momento todos dicen algo de eso. Todos pueden hablar,
y quizás tenga que ver con esto del deseo, esto que decíamos, ¿no? De las despedidas. A Perdón, ver, Fernando, si estoy no, es que acaparando. aquí no, hay una pregunta que me dirigen a mí. A ver, efectivamente, no se puede negar la carga cultural que tenemos cada uno de nosotros en nuestros países y las historias que vivimos. Por desgracia en mi país ahorita hay una condición de mucha violencia por el narco, muertes catastróficas, dolorosas. Y yo lo primero que me preguntaba es, ¿cómo vamos a abordar eso? Ustedes en América Latina, a diferencia de nosotros, vivieron las dictaduras. Y aquí en México, yo me formé con profesores que fueron exiliados políticos. Y para mi sorpresa, me encuentro con gente adulta mayor que emigró siendo joven, huyendo de la dictadura, y ahora habían sido pacientes míos. Entonces eso me da otro panorama diferente. Y efectivamente, cada quien lo va a vivir con sus recursos y creo que eso tenemos que respetarlo. Lo que me ha ayudado a mí es para el personal de salud, cómo abordar esto para no evitarlo. Le dan la vuelta, se esconden. No, es un problema de comportamiento y nosotros tenemos eso como objeto de estudio. El cómo lo explicamos, el cómo lo abordamos, el cómo lo desarrollamos las estrategias, ya dependerá de nuestra formación, de nuestros intereses, de nuestras habilidades, de lo que nos atrevamos o no a preguntar. Y como les digo, de repente tuve que decirle a la gente, hábleme de lo que no se atreven a hablar. Y salen cosas muy interesantes. Y eso hay que darle su lugar profesional. Me gustaba mucho, hay una película de Jung que se llama Te doy mi alma. Digo, sobre Jung, que es un método peligroso. Y otra acerca de Jung, de una psiquiatra brasileña, y esa se llama Te doy mi alma. Y el Jung decía, yo ya no creo, yo ya sé. Por eso comentaba el libro de Pauli, porque dije, es una literatura poco conocida y que creo que nos transformaría mucho en lo que hemos hecho en psicología. Entonces, cuando estamos revisando esto, no hay recetas, hay que respetar los procesos, pero hay pautas. Hay secuencias, hay elementos que anticipan y nos podemos usar como herramientas. Estos casos que nos compartía Elena, por ejemplo, a mí me maravillan estas condiciones de cómo se van resignificando de distintas formas y las personas recuperan algo que consideran que les pertenece. Lo más interesante que me ha tocado ver es cómo al final de cuentas la gente queda en paz y puede hablar de la muerte sin problema. El asunto es que en México, por supuesto que no todos, por ejemplo, la comunidad mormona, cristiana y evangélica, no habla de esto como nosotros lo hacemos, le dan su lugar de otra manera, no participan de estos eventos, pero por ejemplo, tuve el caso de una señora que era cristiana y cuando formábamos la ofrenda de muertos ella pensó que era un enfoque religioso. Le dije, no tiene nada que ver con la religión, es otra cosa. Le da cáncer, esperaba que la visitara, la voy a ver al hospital, grabé las sesiones y hablábamos abiertamente. Oye, ¿sabes que estás muriendo? Sí, sí, pero el de arriba no me quiere llevar, todavía quiere tenerme aquí, no sé para qué. Y hablábamos con mucha naturalidad. Estaban ahí algunas estudiantes mías y podían hablar abiertamente de esto. Y al final me dice ella, sin dejar su religión, me dice, ya me merecí que me dedicaran ofrenda, ¿verdad? Dije, sí. Dice, ¿puedo pedir que me pongan ofrenda y me pongan el postre que más me gusta y que lo haga mi amiga? Dije, claro que sí. Les voy a decir algo. Y le dije, Guille, y esto lo tengo grabado, Guille, no te voy a poner condiciones. Y es una pregunta que me estaban poniendo ahorita aquí. El día que suceda, tú nos vas a avisar.
Vas a saber cómo. Éramos 5 personas. Y tú nos vas a avisar y sabrás cómo. Y bueno, quedó que sí nos iba a avisar y demás. Lo dan de alta del hospital, se va a su casa. El día que fallece, a mí me despertó. Murió casi a las 4 de la mañana. La sentí muy presente. 3 de las chicas soñaron con ella, camino a un cementerio. Otra chica no podía dormir y era con la que menos convivencia tenía. Llegamos al servicio al hospital, a la clínica, íbamos a empezar el trabajo y de repente me llega la nota y me dice, doctor, le avisamos que la señora Guille falleció hoy a las 4:10 de la mañana. Si no entendiéramos el concepto de sincronicidad, esto no tendría manera de abordarse, ni darle un lugar en las estrategias de abordaje. Pero lo hicimos y tomó mucho sentido. Y se entendió que era una forma de compartir. Nosotros sí, en México, podemos hablar abiertamente y una muestra de cariño es regalar una calavera de chocolate, de azúcar, de bombón, de dulce, de semillas, y escribirles un poema en ton de broma y de vacilada. Pero sé que no en todos lados es así. Y esta condición de la ofrenda de muertos se recuperó gracias a la película de Coco, el libro de la historia del libro de la vida, y de la película de James Bond. Fue muy comercial y todo, pero se reactivó la creencia. Se dio como patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio intangible de la humanidad. Y ahí está. Y cuando aquí me dicen la pregunta de a qué me refiero con, déjenme ponerla. Los permisos que eran necesarios en este ritual. Es que cuando vimos los vínculos, me di cuenta que la gente le ponía condiciones, le pedía a Dios, le ponía todo, le dije, a ver, alto, dale el permiso de que cumpla su tiempo. Y había la condición de perdón, permiso, liberación, autorización y agradecimiento. Y entonces cuando le decimos, toma a tu familiar, por ejemplo, tengo un video en donde había una señora en estado de coma y su hijo y su hija, que en realidad eran su nieto y su nieta, estaban sufriendo porque no podían saber nada, no podían hablar con ella y esperaba que o se recuperara o muriera. Yo ya me iba del hospital y me llaman y voy con una de las chicas, le dije, a ver, vamos a ver. Le tomaron la mano y me enteré que era su abuela. Su mamá los abandonó y quien los educó fue su abuela. Y entonces, tomándole la mano, les dije, agradézcanle todo lo que hizo. Y se los dicen. Díganle, porque la chica estaba por terminar la carrera de arquitectura, el chavo estaba trabajando. Díganle que puede estar segura de que van a estar ustedes bien, que le dan el permiso de descansar, que ella tiene el derecho de liberarse, que ella hizo todo lo que le tocaba, y ellos lo iban repitiendo con sus palabras. Díganle que aunque les duela, les desean lo mejor, y si su partida es eso, que tienen la libertad de hacerlo. Cada uno tomó una de las manos, dejaron de llorar, y les digo, todo eso lo tengo grabado. Le dan un beso, le dicen que lo quieren mucho, y se despiden. Eso me refiero con permiso de. Dense el permiso de soltar. Después me enteré que después de esto, la señora murió a las 3 horas, menos de 3 horas. Entonces el joven me busca y me dice, no pensé que pudiera aceptar la muerte de mi abuela como lo estoy haciendo. Gracias. Digo, pues para eso estamos. Ese es nuestro trabajo. Entonces me refiero a este tipo de cosas. Permitir que se despidan, ¿no, Fernando? Permitir que se despidan, permitir Claro, que se digan cosas. Claro.
Autorizar como a tú la estabas persona que se señalando vaya ahorita. tranquila. Autorizarle a la persona que se vaya tranquila. Ahí Sí, está. como tú lo estabas compartiendo ahorita con Eric Clapton y con todos los casos que pusiste, ¿no? Se liberan. ¿Por dónde no llegaron? Pues hay distintos caminos, ¿no? Y la cultura cuenta. Pero esto es algo de lo que a mí me ha pasado, entre otras cosas, por supuesto. No sé si alguna otra pregunta que nos quieran hacer. O críticas, porque de repente, la verdad a veces me dice la gente, ¿de qué nos está hablando este tipo? Les hablo de lo que me ha pasado y de lo que, con lo que me he comprometido. Acá hay una pregunta interesante que dice, y cuando no puedas agradecer y despedirte, solo pasa en un par de horas, te queda todo eso guardado que no podés. A ver, aquí está, es muy potente la terapia de arte. Las estrategias de terapia de arte tienen muchos elementos para abordar ese tipo de situaciones. Y a veces, perdón, hay alguien ahí, Sí. Gracias. Esto que les puse de, que es más, déjenme decirles algo. Inclusive con la gente que no conocemos, pero que de alguna manera su muerte está vinculada con nuestros espacios, esto funciona. Hace poco me enteré de una chica que me pedía apoyo para su abuela porque estaba en proceso de deterioro cognitivo y estado confusional. Y después me entero que el lugar donde viven eran en 2 departamentitos donde vendían drogas, eran 2 familias de narcotraficantes, una familia hacía brujería, un padre mató a su hijo, en fin, era un ambiente muy cargado ahora sí como que dice de mala vibra. Y a ver, vengan, hicimos este ejercicio, permitiéndole a la gente que tiene el derecho de liberarse de esta vida. Y a veces no hay como que mucho amor que se tenga y no, yo no estoy de acuerdo con idealizar a las cosas, a las personas, a los eventos, a los símbolos. Hablemos con honestidad, con toda la franqueza, porque eso es lo que nos permite tener una imagen completa de nosotros mismos y de la relación que tuvimos. Por andar idealizando y cuidando las apariencias, las cosas se quedan distorsionadas. Y si entendí la pregunta, es cuando no me nace pedir perdón, pues por lo menos señalar que no se le va a tratar de la forma como esa persona trató en vida a los demás. ¿Sí? Que no se le desea un mal, pero que tampoco se le va a dar permiso de estar estorbando en la vida de quienes siguen viviendo. Ese tipo de cosas. La terapia de arte es muy útil para eso. Espero haber contestado la pregunta, por lo menos dar una pauta. No sé si por ahí iba, Claudia. Digo, O tal vez acá plantea el que no tuviste la oportunidad de hacerlo en vida. Perdón. ¿Saben qué? Bueno, regreso a la terapia de arte. Modelado con muñecos, con títeres. Con eso, proyectando en la imagen el recuerdo de la persona. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. ¿Sí? Entonces, no lo puedo hablar con la persona y establezco un diálogo. ¿Sí? En las técnicas Gestalt, la técnica de la silla vacía aquí es muy útil. Porque puede establecer un diálogo. Sí. Fenomenológicamente hablando. ¿Sí? En los juegos de roles, como se hacen los procesos grupales. ¿Sí? Ahí sirve mucho. Cierto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer a los disertantes, o algo que comentar o aportar. Yulema, muchas gracias a ti también. Bueno. Qué tema, ¿eh? Sí. Pero De todas creo maneras, que... yo creo que, como decías, Ángeles,
creo que nos estamos permitiendo mucho más hablar de todo esto. No solo de envejecimiento, sino en cualquier momento de la vida y con respecto a cualquier pérdida, ¿no? Creo que se puede hablar, y creo que debemos hacerlo, es una forma. Y esto respondiendo un poquito a esto que decía Zulema, no sé si se pronuncia así, perdón, pero creo que encontrar un espacio donde uno pueda decir y hablar de esto que le pasa, de estas cosas que le suceden, de estas preguntas que tienen, de buscar la manera de transitar estos duelos, quizás a través o de la palabra, o a través de rituales, no sé, pueden haber miles de maneras, y creo que todos son permitidos. Por eso me atreví a traer estos ejemplos, porque cada uno a su manera y como va pudiendo. Esto no quiere decir que el dolor se termine, o que se pueda sustituir, o que como decía, que el agujero se tape. El agujero quizás siempre va a estar. Pero bueno, hay muchas maneras de poder decir y hacer con esto que le pasa a uno respecto a una pérdida o a un duelo. No, pero y además también, retomando lo que nos comparte Elena, la gente como que aprende a no estar buscando tapar el hueco, sino a vivir con eso. Que es muy diferente, ¿sí? ¿Cierto? Acepta la pérdida, acepta los cambios, el simple hecho de cómo modifican su entorno, ¿no? Digo, nada más, por ejemplo, no lo alcanzan a ver. Pero fíjense, la cultura de la muerte en México es tan peculiar. Estos son muñecos de peluche de dioses aztecas. ¿Sí? Esta es la Coatlicue. Es una deidad que tiene que ver con la muerte, igual que que es Mictlantecutli, la diosa del inframundo. Son juguetes de peluche. ¿Sí? Entonces, culturalmente es diferente, pero creo que hay elementos que tenemos en común como para poder abordar estas temáticas. Ahorita que lo dice Elena en esta parte, todas estas formas de resignificación, creo que podemos ponerlas en juego. Y sobre todo, respetando los contextos, ¿no? Debe haber una lógica cultural para poder trabajar esto, ¿sí? Porque si no, choca. No tiene sentido lo que me estés diciendo, ¿no? Algo nos ayuda. Con respecto a esto de la despedida, Gracias, nosotros en el hogar, para nosotros en el hogar es muy importante que las familias se puedan despedir. Claro. Cuando sucede en el hogar. Con esto que decía también Fernando, hay una pregunta que yo me acerco y le pregunto a la directora técnica, porque no soy médico, y siempre le pregunto, ella ya sabe a qué me refiero cuando le digo, ¿la muerte está cerca? Y es en ese momento que nosotros les avisamos a la familia, le damos esta oportunidad de venir. Y no solo a la familia, sino al resto de los residentes que tienen su relación. Generalmente cuando esto pasa, lo digo por esto que decía Fernando, de que a veces se sabe cuándo y cómo, cuando esto pasa y las familias vienen y tienen esa oportunidad, se suscita la muerte horas después. Sí. Ahí está, y es una forma que queda todo como más tranquilo y en calma. Claro, se cierra el ciclo, ese es cerrar el ciclo. Se completa para todos. ¿Sí? A ver, y ahorita que dice Elena esto, fíjense, esto también me ha servido para trabajar con personas que han perdido familiares por secuestro, ¿sí? Por desapariciones. Y de repente me han llegado y me dicen, es que a mí me gustaría encontrar a mi hermana, a mi padre. Y dije, a ver, vente. Y hacemos todo un proceso. Digo, tú ya sabes que murió.
porque se reconoce inconscientemente si el vínculo está vigente o no. Tú ya lo sabes. Y hay todo este proceso de reconocimiento. Y se da este efecto que también dice Elena, ¿no? O sea, cuando ella nos comparte cómo la familia puede despedirse de su familiar, es una manera, pero ¿y cuando no? ¿De qué manera lo hacemos? Entonces hacemos estos procesos de reconceptualización a través de rituales, de revinculación, y poder decir, con todo mi dolor, te doy el permiso de que te vayas, esperando algún día tener noticias tuyas. Punto. Ahora, hay una cosa que la tanatología me ha enseñado, y por todas las cosas que me han pasado. Lo que vale de aquí para allá, vale de allá para acá. Y lo digo así abiertamente. A veces choca esta idea, pero ya no puedo hacer un lado de eso. Hay acá, para terminar, un comentario de Enzo, no sé si lo lees, te lo leo, Fernando. Tomando como referencia lo plantado por Jacques Philippe, el hombre ante la muerte, pueden ser entendidas estas estrategias en orden a redomesticar la muerte. Redomesticar, Enzo, no sé a qué te referís. ¿Él habla de eso, de redomesticar? Yo tengo por acá el libro, pero no me acuerdo eso. Porque No, justamente lo que yo creo es que no se puede, y Foucault dice algo de eso, ¿no? Creo que acá lo dije algo así como no se puede... ¿qué fue lo que dije? No dije domesticar. No se puede disciplinar el duelo. No sé si es por ahí tu pregunta. No, Jacques Philippe, él en ese librito hace toda una historia sobre la relación de los hombres con la muerte, y una de las cosas que señala es que por mucho tiempo el trato con la muerte fue habitual, cercano, y esto es más o menos lo que plantea Fernando: poder hablar, poder prepararse, ser guiado para que el momento de la muerte sea un momento de despedida, de cierre, y que luego, con el devenir del tiempo hasta la actualidad, la muerte fue expulsada de la sociedad, de los vínculos. No se puede hablar, no se puede decir, de eso no se habla. Entonces, él dice, la muerte quedó en estado salvaje, recluida al CTI de los hospitales, y privativo del que se muere, punto. No se ve, no se vela, no se habla. Entonces, entendía esto que van proponiendo, sobre todo lo que planteaba Fernando, y me sonaba eso, decir, bueno, como estrategia para volver a domesticar en este sentido, volver a hablar de la muerte, darle el lugar, poder prepararnos, poder familiarizarnos. No, por eso preguntaba, no sé si cabía la analogía, por eso va la pregunta. Muy bien, gracias. Perdón, aquí me hacen una pregunta. La voy a contestar. Hay este libro que escribió Robert Kastenbaum, un colaborador de Kubler-Ross. Él era colaborador cercano a ella. Y en este libro, él se dedicó a rastrear todos los estudios científicos que los psicólogos habían realizado sobre la muerte. Y encontró varias cosas. La primera es que se tiende a buscar más demostrar, más del 97% de los estudios que él localizó, o sea, publicaciones serias, se dedicaban a tratar de demostrar que había vida después de la muerte, cuando también lo contrario es válido. Hay que investigar si no hay vida después de la muerte, demostrar que no hay vida después de la muerte. Eso es lo mínimo que se ha hecho. Siguiente, retomando toda la información, señala de que hay que cuidar un tanto la concepción judio-cristiana que predomina en Occidente. Y él dice, podemos concluir que hay
algo, un atributo de la persona, un componente de la persona que sobrevive a la muerte, que continúa después de la muerte. No le llama alma, no le llama espíritu, señala que hay suficiente evidencia para pensar en eso. Yo tuve a principios de este año el caso, y por eso les digo de que aquí la pregunta dice, lo que vale de aquí para allá, vale de allá para acá. Y pasó este caso, se los voy a compartir. Me hablan para atender a una familia, mamá, hermana, que tienen un hermano con problema de adicciones, un menor de edad de 16 años. El joven deja la escuela, se pone a trabajar en lo que acá llamamos unas taquerías, que quien haya conocido México habrá visto que está lleno de tacos por todos lados, ¿sí? En las calles, en los puestos, restaurantes. Y querían ver cómo atender el problema de adicción. Entonces, las llamo y vamos trabajando toda una serie de cosas, dinámica familiar, elementos. El joven no quiere venir a consulta y le dije a la mamá, no te preocupes, voy a trabajar de manera sistémica, ¿no? Vamos a triangular los efectos. Y de pronto el joven un día llega y le dice a su mamá, quiero retomar la escuela, ¿me ayudas? Empieza a atender a la familia. Pero tenían un conflicto, y eso yo no lo sabía, no me lo habían dicho. Resulta que el joven, bueno, yo sí sabía que el joven estaba con su papá, la pareja vivía separada, en divorcio, pero el señor estaba hospitalizado por un problema renal, le toca al hijo hacer la guardia en el hospital, discute con el papá, se retira del hospital y camina a la casa, el papá muere. Y cuando llega a la casa le avisan que su papá se murió. Y bueno, se desatan toda una serie de cosas. Yo sabía que había muerto el papá, lo que no sabía y no me habían dicho es que tenía las cenizas en la casa y querían darle sepultura. Como me agarraron de sorpresa, este día les dije, perdón, quiero pedirles permiso para grabar esta sesión. Me dicen sí. Tengo a la mamá y a la hija está estudiando medicina, la mamá es ingeniera en sistemas. Estoy grabando y estoy viendo qué sucede y la señora me relata una serie de sucesos que empezaron a pasar cuando se llevó las cenizas a la casa. Y yo le dije, a ver, le hablé de este libro. Dije, mira, no tiene nada de misterioso, ni de místico, ni de lúgubre. Tiene su razón de ser. Ella relataba que el marido, que sentía la presencia de su marido muy cerca de ella, y ya en el anochecer sentía una cercanía casi erótica con su marido. Ella ya tenía novio. Y alrededor de eso pasaron varias cosas. De pronto noto algo en la mirada de ella, y yo noto una situación en el entorno de mi consultorio, muy extraño. Junto a mí estaba una silla recargada en un escritorio, una silla plegable, y de pronto se oye un ruido, yo siento una sensación muy extraña, y brincan y gritan la hija y la mamá. Y se voltean a ver, dice, ¿tú lo viste? Sí, sí lo vi. Es que ya se había movido antes. Me dice, doctor, ¿usted no lo notó? Dije, al principio no, pero después sí. Y me dice la mamá, ¿está aquí él? Y le dije, sí, aquí está él, y no se quiere ir. A eso me refiero cuando digo, lo que vale de aquí a allá, vale de allá para acá. Esto está grabado, lo he trabajado en varios cursos para el personal de salud, se los comparto ahora a ustedes, porque esto, junto con otros detalles, como le comenté con el caso de la señora Guille, permite establecer una posibilidad de diálogo de otra forma, de otra manera. Y que si no le damos un lugar profesional, va a seguir pululando por todos lados escondidas.
Y me parece que tenemos la responsabilidad de darle el lugar que le toca. Y a esto me refiero con que cuando ella le decía yo a ella, tu marido, por la forma en cómo terminaron, nunca se despidió de ti y no te está dejando en paz. Interfiere con tu vida, interfiere con una serie de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te toca a ti tampoco estar cargando con lo que tu marido te estaba dejando. Tienes el derecho de liberarte de eso. A ese tipo de cosas me refiero. Y bastante cosas se compusieron en la relación que tuvieron. Por eso comparto esta idea. Bueno, realmente un tema como para seguir, como que se abre la discusión, se rompe el tabú y la propuesta en realidad es poder integrar la muerte a la vida y de esa forma permitirnos abordarlo de una mejor forma, es decir, acercarnos a la muerte de mejor forma. Creo que eso es como para largo y para seguir trabajando. Me hubiera gustado, perdón, Ángeles. Ángeles, sí. Haberles tomado una fotografía ahorita de lo que acabo de hablar. Ah, sí. Sí, porque la expresión que pusieron cuando les hablé de esto, bueno, ya no me extraña, ¿no? Es que en Me realidad es recordaste, abrir puertas. Fernando, me recordaste, es un tema que estamos trabajando, que es cuando Freud empezó a plantear por primera vez la transmisión de pensamientos. Sí. Y nadie le creía, y no era ciencia, entonces tuvo que pasar otra cosa. Sí. Por lo menos en ese tiempo. Ahora se está retomando otra vez esos temas. Sí, Greenberg, este autor que les señalaba aquí, en su laboratorio, era lo que investigaba. Y además lo hacía de humanos con animales. Pero ahí fue cuando ya dejamos de saber de él. Afortunadamente se le está dando un lugar en las neurociencias. Sí. Sí, hay mucho camino para andar, pero digo, creo que esto, los espacios de discusión, abrir las posibilidades, ir abriendo también nuestras cabezas, a ir pensando otras cosas, otras formas, eso es un poco la propuesta de hoy. Es comenzar a trabajar y, bueno, obviamente hay quienes ya han transitado un largo camino en el tema, pero para quienes no, de todos los que están aquí presentes, es tener un espacio para después para seguir reflexionando. Y esa era un poco la invitación. No sé si hay alguna otra pregunta, si no iríamos ya dando cierre por acá, no sin agradecer enormemente la generosidad Perdón, ¿sí? ¿puedo hacer un comentario? Por supuesto. Bueno, yo creo que tengo bien asumido lo que es la muerte. Acompañé a mi esposo y la verdad pasó sus últimos 5 días sin comer, sin tomar líquido y no sabíamos, o sea, por cómo seguía vivo, ¿no? Que había tenido ya un largo trecho en ese camino, ¿no? Y una de las hijas dice, decile a papá que se vaya tranquilo, que nosotros te vamos a cuidar. Digo, pero ¿cómo le voy a decir eso? Decile, vas a ver que... Y fue decirle eso y falleció. Claro. Pero él, o sea, estábamos todos juntos, o sea, gracias a Dios, o sea, era una cosa que lo que no queríamos era que él siguiera sufriendo, ¿no? Claro. Bueno, pero me costó 4 años a mí superar eso, digamos, el dolor intenso. Pero ahora yo sueño 2 por 3 con él y está él siempre contento y yo lo siento al lado mío todos los días. No me es una carga, al contrario, me está acompañando siempre. Pero lo sueño, lo vivo con él y estoy feliz. Claro. A mí me hace bien. Sí. Por Qué supuesto. importante. Bueno, era eso, disculpen, digo, los sentimientos y lo que es la muerte, ¿no? Pero digo, a mí, o sea, yo que pasé todo su dolor acompañándolo en su enfermedad,
eso a mí me dejó una recompensa de que yo no lo dejé nunca, nunca dejé de atenderlo, de estar con él. Entonces, él me sigue acompañando en esos sueños y me hace mucho bien. Qué bueno. Sí, claro. Gracias por compartir. Sí, gracias, exactamente. Bueno. La ternura no se pierde. No. Qué bueno. Bueno, Bueno, entonces, muchas gracias. no, gracias a Adelante. ti por compartir. Y bueno, vamos dando un poquito de cierre a esto, no sin antes agradecer a Elena, a Fernando, que con una enorme generosidad han compartido es decir, todas sus experiencias, sus estudios, sus investigaciones, su trabajo con nosotros, y para seguir profundizando en un tema que consideramos realmente que tenemos que integrar la muerte a la vida, romper el tabú y abrir un espacio de discusión, de reflexión y de trabajo. Creo que esa era un poco la propuesta. No sé si quieren decir algo, si no iremos dando cierre por acá. Yo les doy las gracias por la invitación. Me da un gusto volverme a reencontrar con gente conocida, con la que de alguna manera reconozco una condición de amistad, a pesar de la distancia, tanto en tiempo como en espacio. Elena, me da gusto volverte a ver también. Ya empiezo a ubicar. Nos vemos en una taquería. Nos vemos comiendo tacos al pastor dentro de poco. Sí. Unas tlayudas, por supuesto, ¿no? Uf, como extraño. Gracias a la asociación, gracias a la comisión. Me parece súper importante, además de que escuchen a las mismas socias que proponen sus temas y lo tomen y lo consideren, y que a nosotras socias nos demos entre todas la oportunidad también de nosotras poder exponer, tener un público, mostrar, entrar en la discusión y abrir temas. Así que gracias de mi parte a la asociación, y Fernando, un gusto nuevamente. Gracias, suerte. Un aplauso para ustedes y un abrazo desde acá. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Bueno, nos seguimos viendo. La próxima ya les iremos mandando información de nuestra próxima conversatorio. ¿Sí, Fernando? Les voy a mandar la información. Sí, para te lo agradecemos. Lo pondremos a disposición. Lo voy a mandar al mismo correo que me mandaron, de donde estuvimos comunicación. Sí. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Chao.